Bienvenidos a su tercer episodio de El Che de la Derecha. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo esto. Gracias por estar sintonizándonos. Estamos muy contentos con que nos estén viendo. Ya tenemos muchos suscriptores y mucha gente diciéndonos que están viéndonos, que están compartiéndolo y que les gusta lo que estamos hablando. Y también, siempre va a haber los haters que no les gusta. Bienvenidos sean para que aprendamos. Y rápido, comenten, que nosotros vamos a estar leyendo los comentarios, los buenos, los malos, y contestándolos. Hoy, primero que nada, quiero pedirle a Dios Todopoderoso que nos bendiga como pueblo a todos ante estas elecciones, en tanto aquí como en los Estados Unidos, que van a ser y han sido muy emocionales. Está todo el mundo ansioso, veo mucha anticipación de violencia y eso nunca es bueno. Vamos a votar en paz y que gane el que gane o que gane la que gane y Dios y todos nosotros tenemos que desearle lo mejor al que sea o a la que sea para que este país, tanto Puerto Rico como Estados Unidos, echen para adelante, que al fin y al cabo es lo que importa. Quería empezar por ahí, así que Dios nos bendiga. Una presignación y Dios los bendiga a ustedes. Ok, pues vamos a empezar con lo primero. Ayer fueron los cierres de campaña de los 4 partidos participando en esta elección. Proyecto Dignidad se fue de caravana. Lucieron pues como aparentan las encuestas, ¿verdad? Un partido que parece llegar en un cuarto lugar. Sin embargo, tiene entre sus filas figuras muy fuertes, como lo es la senadora Joan Rodríguez Bebe, que anticipamos que va a ser reelecta con muchísimos votos por una gran labor que ha hecho. En el caso del Partido Popular, cerró por Santa Isabel, se vio bien, yo creo que mucho mejor de lo que lo anticipan en las encuestas, saliendo en un distante tercer lugar. Yo creo que los cierres y en las últimas fuerzas que han demostrado ha estado muy bien. El candidato a gobernador Jesús Manuel Ortiz ha sacado la emoción y la fuerza que debió haber sacado hace tiempo. Lo conozco personalmente y Jesús es un tipo bragado, con muchos cojos en su sitio, y hace rato que debió haber sacado a pasear ese Jesús. Creo que Jesús tuvo mucho, quizás el más que perdido de que no se dieran los últimos debates fue Jesús Manuel, porque no pudo contrastarse contra el que está batallándose con él, que es Dalmau, para dejarle saber al país que él no es socialista y que el otro sí, y que él no cree en el socialismo ni en tanto gobierno como el otro, así que él fue el más que perdió. Sin embargo, creo que el cierre de ellos le fue muy bien. El Partido Nuevo Progresista tuvo un cierre en Guaynabo, que se vio sólido para ser un partido que está adelante en las encuestas. Se vio bien, sin muchos artistas tan reconocidos. Lograron llevar una buena cantidad de personas, se estiman unas 40,000 personas que estuvieron en ese cierre, más de lo que yo esperaba para un domingo donde ya la gente no va a estos cierres. O sea, la gente, antes que se llenaba el parking del Irán Bithorn, esos cierres enormes de cientos de miles de personas, eso quedó atrás. Todos los partidos ya saben que no tienen credibilidad con el pueblo y nadie quiere pasar un domingo lejos de su familia, lejos de sus amigos, viendo un barbecue, viendo NFL, y estar escuchando a políticos que después no van a cumplir bajo el sol. Y por último, la Alianza Socialista tuvo un cierre muy bueno, muy grande, muy sólido, con un imán grandísimo que es el artista, el Bad Bunny. Para mí, por debajo de lo que yo esperaba, mucha gente, pero para tener tanta expectativa y al artista principal mundial ahora mismo, pues no creo que le fue tanta gente como esperaban. Sí, fue un cierre muy emocional. El candidato Dalmau se emocionó en tarima, está pasando por una situación muy difícil por la que le deseamos lo mejor. Estudié Derecho con él, lo considero una persona muy inteligente con la que difiero en todo lo que piensa, tanto en gobierno como en socialismo, pero tuvieron un gran cierre también, así que de nuevo, se perfila una elección muy cerrada y lo que le pido es paz, que todos acudan a votar y voten pensando. No voten por lo que es buena gente, por lo que es cool, por lo que está de moda, por lo que le dijo otro, ni lo que le diga yo. Yo le pido, y esto es algo que quería hablar hoy, vaya y hágale este ejercicio. Busque las plataformas de gobierno de cada partido. Escriba plataforma PNP, plataforma PIP, plataforma Partido Popular, plataforma Proyecto de Dignidad y les van a aparecer en Google. Yo les pido que lean. Si no las leen entero, busque lo que a usted le atañe. Si usted es dueño de negocio, mire a ver qué proponen para los permisos, para los taxes, las regulaciones. Busque lo que usted después va a tener que quejarse. No vote por el que es más cool, o por lo que los panitas, o por lo que está diciendo un cantante, o por lo que está diciendo aquella cantante. Vote por lo que usted después va a estar velando. ¿Es bueno para mi negocio? ¿Es bueno para mi familia? ¿Tiene mis valores? ¿Se comporta como lo que yo quisiera de un candidato? ¿Promete lo que yo quisiera? ¿Menos gobierno, menos taxes? Pues entonces vote por ese. Pero lea las plataformas de gobierno. Eso es importante. Y esto que yo estoy diciendo lo vi de un chamaco de unos 24, 25 años, Jorge Segarra, que lo dijo.
vayan y lean las plataformas, porque si no es firmar un contrato sin leerlo. ¿Y usted firmaría un contrato sin leerlo? ¿Verdad que no? Porque después esas cláusulas le van a venir a morder. Así que es lo que les pido encarecidamente. Lean cada una de las plataformas, vean lo que proponen y se van a dar cuenta que la decisión es fácil. Ya yo tomé la mía. Yo voy a votar por los de menos gobierno, menos taxes, menos regulaciones y los más conservadores. Por eso voy a votar yo. Me voy a reservar el nombre porque quiero que ustedes tomen su decisión. Pero esos son mis elementos. ¿Quiénes son los que menos taxes me van a poner? Los que menos van a intervenir en mi vida. Los que mi negocio van a echar para adelante. Y son los conservadores. Los que no quieren más gobierno. Los que no se quieren meter en mi vida. Los que más libertad económica le proponen a Puerto Rico. Por eso yo voy a votar. Y les invito a ustedes que también lo hagan. Bueno, pasando a lo próximo. Elección de Estados Unidos. Eso está más cerrado que un negocio en Puerto Rico, que están cerrando todo con todas las regulaciones y todas las imposiciones gubernamentales. Como saben, se los he dicho ya varias veces, la elección de Estados Unidos, usted no vota por el presidente, usted vota por unos delegados, un electoral college, que esos delegados van y después votan por el presidente más adelante en diciembre. Como quiera. De todo ese electoral college, uno va ganando delegados por estado. Cada estado tiene cierta cantidad de delegados basado en su cantidad de miembros en la Cámara de Representantes más sus 2 senadores. Ejemplo, Arizona tiene 45 miembros de la Cámara de Representantes y 2 senadores, pues tiene 47 delegados. No me sé, ese no puede ser que no sea el número exacto, pero esa es la fórmula. Tú coges la cantidad de representantes que tienen en la Cámara y le añades los 2 senadores que tiene cada estado y esos son la cantidad de delegados que acumula por estado. Pues hay 7 estados en particular que no se sabe quién va a ganar y esos son los Key Swing States, los estados péndulos. En esos 7 estados, que es lo que tienes que estar mirando mañana, la cosa está como sigue. Nevada, trompo, 46, Harris, 49. Carolina del Norte, trompo, 46, Harris, 49. Wisconsin, trompo, 47, Harris, 49. Georgia, trompo, 47, Harris, 48. Fíjense esto, Pensilvania, donde están los boricuas que pueden decidir la presidencia de Estados Unidos, está empate a 48. Hay 500,000 boricuas que pueden darle la derrota a Donald Trump por esa cagada del comediante de la isla Basura. Michigan, empate a 47. Arizona, Harris 49, Trump 49. Está muy cerrada la encuesta. Yo lo que les quiero decir, aquí en Puerto Rico va a haber una papeleta. Usted va a recibir una papeleta, o ya la recibió, si votó adelantado. Hay una papeleta presidencial simbólica, porque no cuenta. Pero, ¿por qué es importante? Y lo es. Si gana Donald Trump y nosotros sacamos aquí a Kamala Harris presidenta, ya que el tipo obviamente no es fanático de nosotros y nosotros lo derrotamos aquí, prepárense para ver nuestros fondos federales tambalear. Y si gana Dalmau aquí, Trump allá, y nosotros derrotamos a Trump aquí, prepárense para ver movimiento y mensajería de Trump, porque él es así. Vamos a darle la independencia a esa gente, que esa gente no los quiere. Escogieron a la izquierda en Puerto Rico a alguien que quiere la independencia. Por eso la importancia de esa papeleta. Usted vote como usted quiera, pero yo le estoy diciendo que el que le diga a ustedes que yo estoy metiendo miedo, pues no conoce a Donald Trump y no vive la realidad. Porque fíjense cómo esa persona es. Eso puede estar bien, puede estar mal, pero esa es la persona que puede que gane. Ahora, si gana Kamala Harris y nosotros le damos una victoria sólida aquí, ella ya nos dijo lo que va a hacer. Nos va a ayudar. En los 4 años que estuvo en la vicepresidencia, ni para acá miró. Ni para acá miró. Porque hasta que no decidió aspirar, ni para acá miró. Y Biden, muchísimas promesas que hizo y ni una cumplió. Y ni una cumplió. Porque el dinero no corrió. Y el SSI, que era el Seguro Social Suplementario, tampoco, al revés. No se quisieron salir del caso en corte para ayudarnos. Así que mire bien eso. Tenga en mente, no se crea el embuste de que esa papeleta no importa, aunque sea simbólica, sí tiene muchísima importancia la papeleta presidencial. Bueno, ahora, dejando atrás la política, quiero hablarle algo que muchos de ustedes han vivido, van a vivir o vivirán. Y es el deporte de sus hijos. High school, intermedia. Eso, aparte de que nos gusta muchísimo y es ver a nuestro, ¿verdad? A nuestro corazón, ¿verdad? Como dijo una vez Barack Obama, un hijo de uno, ver a un hijo de uno brincando y saltando por ahí es como ver el alma de uno fuera del cuerpo. Porque la verdad que cuando ellos corren, brincan y saltan y cuando duelen, cuando les duele algo, no lo duele uno mismo. Así que me pareció eso muy, muy atinado de Barack Obama. Pues cuando uno lo ve en las canchas, uno se vive. Y en el caso particular mío lo tengo que decir porque yo nunca caí en ningún equipo.
Ignacio, pues mi hijo, que se llama Ignacio, tiene un talento que yo no tengo deportivo y pues es bueno. Lo digo, modestia aparte, pues, es un muchacho que tiene buen talento atlético. Y pues uno se lo vive porque uno quisiera estar en ahí y se vive algo que uno no vivió. Estoy seguro que ustedes lo sienten igual y quieren que él aprenda a jugar en equipo, aprenda lo que es ganar y perder, que no salga como estas generaciones ahora, ay, lo importante es competirse en mierda. La vida se trata de competencia. Lo que hay que ser es elegante, no ser estúpido cuando uno gana ni cuando uno pierde. Pero la cosa, los deportes están hechos para ganar. Y el que le diga lo contrario, está mintiendo. De cualquier forma, lo importante es aprender a competir, ser bueno con tus compañeros y con tus coaches, porque eso es lo que están mirando los que te van a buscar para jugar profesional o para jugar a la universidad, para una beca o para llevarte a esa universidad, aunque sea sin beca. Es tu actitud, más que tu talento, porque talento hay en todos lados. Es cómo tú te manejas. Eso es lo que están mirando los coaches. Pero lo que yo quería decirles a High School Sports es que, no sé ustedes, pero el bolsillo explota. Esto es costosísimo. Todos los días hay que estar vendiendo Mallorca, dulce, chocolate, sangría, para poder costear lo que significa tener a tu hijo en un equipo. Y si decide estar en un equipo que viaja, ni se diga. Aquí en Puerto Rico, los High School Sports han sido llevados a otro nivel por distintas marcas que hacen torneos, en particular Buzzer Beater, que hace un torneo que ahora incluye a todos los deportes, baloncesto, voleibol, que los muchachos se vuelven locos por clasificar al buzzer, como ellos le dicen, o salir en el Buzzer Beater en sus páginas. Y también en las ligas, como tal, las escuelas tienen sus playoffs, tienen sus torneos, y está pasando un gran issue, porque pues la liga está enfrascada en una demanda, en una contienda con el Colegio San Ignacio, sobre el alegado uso ilegal de un jugador por parte del colegio. El colegio admite la culpa, sin embargo, un grupo de papás apelan dicha decisión, aunque el colegio se atañe a la decisión de la liga, apelan y entonces la liga pierde el caso y la liga decide suspender los deportes de todos los deportes, no tan solo el que estaba en cuestión, que era el voleibol, de todos. Brincan todos los papás. Entonces la liga decide echar para atrás y solo detiene los playoffs del deporte que está en juego, que es el voleibol masculino juvenil. Por casualidad y la suerte mía, ese es donde está mi hijo, así que los playoffs están suspendidos, los otros siguen para adelante. Yo sobre quién está bien y quién está mal no quiero hablar. Lo que sí yo quiero decir es que tenemos que mirar muy objetivamente qué está pasando con los deportes en Puerto Rico. Los deportes en Puerto Rico, nosotros tenemos mucho éxito para hacer 3 millones de personas. Nosotros siempre estamos en las Olimpiadas, damos unos sustos terribles, llegamos a veces hasta casi las medallas, le hemos ganado a los grandes equipos del mundo que tienen 300 millones de personas en su país. Y nosotros tenemos que estar pagando Mallorca, chocolate y yendo a canchas que se están cayendo en cantos, que no hay parking, que la seguridad, que los nenes no tienen uniforme. Oye, el costo-beneficio de nosotros los nenes. Y no es tan solo porque sean efectivos, es que todos sabemos lo que significa que los nenes estén metidos en las canchas en vez de en las calles. Pues entonces el Departamento de Recreación y Deporte es una solemne porquería en Puerto Rico. Nuestros coaches que se fajan, se joroban por nuestros hijos, están horas en las canchas, se ganan una soberana porquería. ¿Ustedes no creen? Y ahora voy de nuevo a por qué se tienen que leer las plataformas. ¿Qué político o qué candidato últimamente o candidata ustedes lo han oído decir, le voy a meter caña, voy de frente a ayudar con el deporte en Puerto Rico? Con lo importante que es. O me voy a meter caña para que las canchas, para que los high school sports, para que nuestros coaches estén bien, para que nuestros hijos echen para adelante. Nadie habla de eso. Yo quisiera ver un planteamiento sobre esos particulares. Oiga, amigos del Capitolio, candidatos a gobernación, cuando vayan a nombrar un secretario de Recreación y Deporte, nombren a alguien que tenga un poquito de dedos de frente, no porque haya sido atleta, debe de ser secretario de Recreación y Deporte. Búsquese una persona que sepa de mercadeo, que sepa de marketing, que sepa recaudación de fondos. Búsquese un ingeniero, por lo menos que de subsecretario, que sepa poner las canchas en su sitio. Porque para acabar de joder, hay millones y millones de dólares para hacer las canchas nuevas y no hay ni una hecha. Eso está pasando alrededor de todo, no tan solo con las canchas, ¿verdad? Es un problema enorme que tenemos de nuestro hecho de reconstrucción de fondos, de reconstrucción de Puerto Rico. Tenemos billones de dólares y no logramos hacer un carajo. Nada, da vergüenza. Porque no hay issue de fondo, los tenemos todos.
Yo me paso metido en el Congreso luchando para que no nos quiten esos fondos, para que se usen efectivamente. Ya los congresistas nos dicen, pero ¿y que ustedes quieren que vayamos y lo gastemos nosotros también? Tenemos que, como sociedad, fiscalizar y exigir que nuestro deporte, tanto de elemental, intermedia y high school, eche para adelante. Y todo eso empieza con nosotros. De nuevo, no tiene que ser el gobierno. Sí tenemos que exigir que se nombre a alguien que sepa, pero somos nosotros los que tenemos que coger el control. Vamos a poner esto sobre la mesa. Vamos a quitarle poder al gobierno y a coger el deporte nosotros. El Comité Olímpico es un NGO, es un Non-Governmental Organization. Eso no lo corre el gobierno. Pues podemos hacer lo mismo con esos fondos. Vamos a presentar esta idea. ¿Qué les parece? Vamos a presentar legislación. Y se lo está diciendo aquí el Che de la Derecha. Vamos a presentar legislación para que los fondos federales de reconstruir nuestras canchas y de hacer de nuevo nuestros deportes los controle una entidad de afuera, privada. ¿Qué les parece esa? Vamos a sacarle el control al gobierno. Vamos a hacerlo nosotros. ¿Qué les parece? Comenten sobre eso. Ahora vamos a pasar a hablar de algo súper importante, que es la libertad económica, el capitalismo y el socialismo. Así que pendiente. Bueno, mis amigos, y ahora se une a nuestro programa un invitado especial, un gran amigo mío del que he aprendido muchísimo. Es el CEO, ¿verdad? Es el título. Sí. CEO del Instituto de Libertad Económica, un NGO para mí súper importante en nuestro país, que ya lleva varios años ofreciendo educación sobre, para mí, el tema más importante o de los más importantes para cualquier jurisdicción, porque según vaya ese índice es como va el éxito de una jurisdicción. Se ha unido conmigo Jorge Rodríguez, CEO del Instituto de Libertad Económica. Bienvenido, Jorge. Saludos, Che. Gracias por tenerme aquí y gracias por como me adoptaste desde que empecé, ¿verdad? No te conocía y te encantó esto y me pudiste presentar unos importantes grupos de influencia para que conocieran del tema y siempre agradecido por eso. Gracias, Jorge. Gracias a ti porque yo tengo unas personas que yo le llamo referentes. Gente que ha logrado que yo aprenda de algo en mi vida, lo use y sea para mejor. Y por eso te agradezco, Jorge, el Instituto, y tanto al Instituto de Libertad Económica, les invito a que lo sigan en todas las redes sociales. Está el Instituto de Libertad Económica, síganlos porque se aprende mucho y no vas a tener que depender de nadie, ni de que un artista, ni de que alguien te diga cómo votar, sino tú vas a poder verlo con la data. Y eso es lo más importante. Con datos y evidencia y conocimiento. Así que, Jorge, yo quería empezar por lo que es el objetivo principal del instituto, que es la libertad económica. Porque ¿con qué se come eso? Pónmelo en arroz y habichuela para que la gente entienda qué es y por qué es importante. Mira, la libertad económica no es otra cosa, no es un estribillo, es algo que comienza en el siglo XVI, junto a lo que conocemos como libertad religiosa, esos dos principios. El mundo quizás no sabe que para el siglo XVI bien pocas personas eran libres. O sea, nada más había unos pocos que controlaban todo. No se sabe que para el 1870, en 1826, 90% del mundo vivía en pobreza extrema. ¿Okay? 90%. Para el 1870. Sí. Wow. Ya estamos en el 2015, estamos en 9.6% de pobreza. Y esto es gracias al libre mercado, a la apertura, al derecho a propiedad privada. La libertad económica no es otra cosa que el derecho de ganarte la vida en la ocupación que elijas sin una intervención innecesaria e indebida del gobierno. Todo ser humano tiene un derecho inalienable cuando nace de poder sustentarse, comer, beber agua, ¿verdad? Ante su esfuerzo, ante tu trabajo. Así que antes la gente trabajaba la tierra, la agricultura, ¿verdad? Muchas tierras no eran de ellos, eran de terratenientes o de otras. Y lo que podían era simplemente consumir el cultivo, pero jamás podían vender lo que cultivaban, ni podían hacer un intercambio en la tierra, ni alquilar un trozo. Era para tú comer y tu familia y se acabó. Eso ha ido cambiando y obviamente pues ahora hay muchas más ocupaciones, mucho más trabajo. Así que venga el Estado, quien es el que compone y tiene el monopolio de la violencia, ¿verdad? El único que tiene ese control, y te diga a ti que no te puedes ganar la vida y no hay una razón de ser para eso, pues eso es una violación de libertad económica. Okay. El otro principio bien básico, fundamental, recuérdate que en el mundo había dos correntías de pensamiento, el socialismo y el liberalismo. El socialismo era
básicamente que todos fuéramos iguales y aunque tú tuvieras unos talentos, unos conocimientos por encima de otros y tú pudieras con eso crear algo, innovar y construir una riqueza, eso no era lo importante es que todos tuviéramos lo mismo. El liberalismo era que la gente pudiera liberarse ante su potencial y poder construir la vida que ellos añoran, ¿verdad? Y su proyecto de vida. El liberalismo es lo que se mueve entonces a Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos es la primera que captura los principios del liberalismo clásico, que ahora se llama liberalismo clásico. Y obviamente fue formado por muchos migrantes de Europa que estaban secuestrados con tres fuerzas grandes que eran las monarquías, el gobierno, que estaba siempre en cajún con la monarquía, y la iglesia. Tú podías nada más ejercer una religión, era la que dijeran. O sea, esas tres fuerzas controlaban un 1%, controlaban un 99% de las personas que no tenían no tenían derecho a propiedad privada ni nada. Y ahí viene también en la Constitución lo de la separación de iglesia y Estado. Claro, ahí viene todo el tema de, no, ellos dicen, yo puedo, no me venga. O sea, mira lo que ocurre cuando en Estados Unidos se va a hacer la Constitución, están las 13 colonias. Lo primero que bajan son los papeles estos confederados que bajan. Y eso, ese voto fue 38-479 en contra. Porque cuando bajan eso, era como una constitución donde había uno en Washington. Y yo me leí los papeles de como lo que se discutía. Y era cómico porque yo lo que decían, básicamente decían, espérate, yo me fui de Europa. Y migré aquí, tengo mi terrenito con mi carretita, con mi iglesia con el cono blanco, ¿verdad? Y tengo mi kiosquito aquí. Y tú me vas a meter... Y me escapé de los reyes y las reinas allá. Y tú me vas a meter un presidente en Washington. Y eso se colgó. De ahí sale el Bill of Rights después más tarde, vuelve otra constitución, la cambian y a ellos dicen, ok, si yo soy el que mando, si esto es we the people, pues entonces el primer gobierno que trastoca el top down y lo hace bottom up es Estados Unidos. Americano. Exacto. Y la fuerza filosófica detrás de eso, el pensamiento filosófico económico detrás de eso es el liberalismo clásico, que había hecho Adam Smith en el siglo XVI, y lo cogen después los Hayek de la vida y los von Mises y todo esto, y lo llevan cuando viene la industrialización, que le da el poder a la gente de poder producir más. Ahí es que se dispara, mayormente en la agricultura. Y entonces ahí es que se libera la gente, porque una vez tú tienes libertad económica, tienes libertad. Claro. Y eso es por eso es que Estados Unidos andan con la Constitución en el brazo, es life, liberty, pursuit, happiness, es we the people, ¿verdad? Y con eso no me vengas a... No te metas con eso. No te metas. Puerto Rico es bien complicado ante ese tema, porque sabes que Puerto Rico viene de una tierra de España y pasa después a una tierra de Estados Unidos. O sea que si tú estudias Estados Unidos, esta gente tiene esas 13 colonias, esa gente hace esa guerra civil y esa gente lucha con sangre por esa constitución y por ese liberalismo, ¿verdad? En Puerto Rico, yo me gusta decir que la constitución llegó por fax. Pero nosotros no luchamos por ella y no peleamos por las cosas que decía ahí. Lo tenemos en el DNA cultural de nuestra fibra. ¿Entiendes? Y siempre hemos tenido un tercero. Así que ya por definición es una gobernanza paternalista. Un tercero se encarga de ti. Allá, imagínate, cuando trataron de poner a ese tercero, dijeron, no invente que no va. Y la única manera que tú vas es que yo te voy a controlar a ti. Eso lo llaman los poderes delegados. Exacto. O sea, el gobierno hace lo que nosotros le damos. Claro. Y eso en Puerto Rico ni se habla, ni se piensa. Es el famoso consent of the governed. Es el gobernado consciente de ser gobernado ante una carta magna, que es la Constitución. Y se convierte en yo te estoy contratando a ti. Para esa Constitución. De ahí sale el cuarto pilar del libre mercado, que es el gobierno limitado. El gobierno se va a limitar a lo que acordamos en ese contrato de la Constitución. Ahí hablaste del cuarto pilar, háblame de los pilares. Pues entonces, ¿qué pasa? La libertad económica es ese derecho de ese individuo a ganarse la vida sin una intervención innecesaria
Y tú te ganas la vida en lo que conocemos como un mercado. Libertad económica es para el individuo, libre mercado es la cancha para el individuo expresarse, ¿verdad? Y con la herramienta más poderosa que se expresa es con el derecho a propiedad privada, que es el tercer pilar. Pero el libre mercado entonces tiene 4 pilares. Son 5 pilares en realidad que define Hayek y la escuela. Recuerda, de todo esto que te estoy diciendo viene una escuela de pensamiento filosófico económico, la que más premios Nobel de Economía ha producido en el mundo, y viene del siglo XVI. ¿Verdad? Esto está estudiado. Libertad económica no es un estribillo ni nada. Esto es estudios profundos en este tema a nivel académico. ¿Qué ocurre? Tú tienes el libre mercado, que es la cancha donde se va a desenvolver el individuo para ganarse la vida. Y ese libre mercado lo han definido con 5 pilares principales. El primer pilar es las libertades individuales que tiene que tener el individuo para poder expresarse. El segundo pilar es el Estado de Derecho, que es que tienes, y tú sabes de eso, tienes que aplicarle las leyes a todo el mundo por igual, ¿verdad? El tercer estado es el derecho de propiedad privada. Todo el mundo tiene que tener derecho a propiedad privada, con eso es que tú haces tu intercambio económico. Tengo esta pluma, este bolígrafo es mío, te lo vendo y tú me das, o sea, pero tiene que ser mío, si no, no puede haber contratos donde se estipulen, ¿verdad? El Estado de Derecho, la importancia era que hacía valer los contratos de derecho a propiedad privada. ¿Entiendes? Sí. Era un tercero que intervenía porque tenía que hacer valer eso. Y el cuarto es el gobierno limitado, que se limita a lo que estipula la Constitución, por lo que fue contratado a través de ese consentimiento del gobernado. Y el quinto es la moneda sólida, que es el vehículo. Claro. Ahora hay cripto, pero antes, o sea, lo que vas a usar en la cancha. Lo que vas a usar en esa cancha es la bola, con la que vas a jugar. Esos son los 5 principios filosóficos económicos muy interesantes. ¿Y qué pasa? Esto es importante porque cuando tú miras estos temas, tienes que usarlo bajo ese prisma. Así que lo hacemos en el instituto, ¿verdad? Cuando nosotros producimos un ensayo, un artículo, siempre miramos en qué pilar va. Inclusive así es que está estructurado el website. Estos son los pilares. ¿Bajo qué pilar va este tema? Este tema va por parte. Pero te ayuda mucho, te ayuda a desempacar el asunto. Decir, eso es una violación al derecho de propiedad. Eso es una violación a gobierno limitado. Eso es una violación al Estado de Derecho. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Y me gusta mucho eso de los pilares, porque la gente puede mirarlos en el website del Instituto de Libertad Económica o en sus redes. Y hay un montón de temas que yo quiero hablar con Jorge para ver cómo caen o no bajo los distintos pilares. Pero antes de ir a los temas en particular que quiero hablar, como la Ley 60, la vivienda asequible, los Airbnb, que son temas más mundanos pero importantes, yo quiero saber por qué la importancia de la libertad económica. ¿Por qué tener libertad económica hace que un país sea exitoso? ¿Y cuál es la evidencia sobre ese particular? ¿Y cuáles son los países más exitosos dentro de la libertad económica? Mira, Gary Becker y Milton Friedman, 2 premios Nobel de Economía, se dieron a la tarea de estudiar por qué unos países son más prósperos que otros. Esa es la pregunta de los economistas de los 64,000 chavitos. ¿Por qué en unas sociedades se logra prosperidad y bienestar y en otros no? Es recursos naturales, ¿verdad? Y se definen unos criterios y se le aplican a todos los países por igual, para ver si esos criterios te empiezan a demostrar unas tendencias, ¿verdad? Y ellos encontraron que los países con mayor libertad económica son los países más prósperos, ¿verdad? ¿Qué es esto? Son países donde hay más libertades individuales, donde hay un Estado de Derecho más sólido, donde el derecho a la propiedad se reconoce, ¿verdad? Donde el gobierno es limitado a unas funciones. Son unos países donde hay mucha menos intervención, ¿verdad? Mucho menos proteccionismo y hay mucha más alta competitividad. Así que establecen esto, se convierte yo lo estudié en la universidad cuando fui para allá a hacer el fellowship y se convierte en el estandarte de la medición de la libertad económica en los países. Se hacen 2 índices en el mundo, se hace el de Economic Freedom of the World y se hace el de Economic Freedom of North America. Ese mide Canadá, México y Estados Unidos internos, los estados. Okay. El de of the World pues mide los países, ¿verdad?
Es impresionante, ahora con Big Data, ya hace 15 años, con el Big Data han podido comparar tu clasificación en la libertad económica como país con otras clasificaciones. Primero es pobreza, y se convierte en unas correlaciones estadísticas. A mayor libertad económica, menos pobreza. No hay un país que tenga mucha libertad económica y más pobreza que uno que tiene menos libertad económica. ¿Entiendes? Hay unos outliers en ciertos países con el petróleo, como los Emiratos Árabes, Kuwait, Dubái, eso, pero estamos hablando de economía, ¿verdad? Que no tienen un outlier que distorsiona tu curva de oferta y demanda. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vas al tema de ingreso per cápita, lo mismo. Cuando vas al tema de emprendimiento, lo mismo. Mientras más libertad económica, mayor emprendimiento. Mayor emprendimiento, menos pobreza, más movilidad ascendente. Tienes menos corrupción. La corrupción está bien amarrada a menos libertad económica, más corrupción. Es obvio, mientras más libre sea ese mercado y más gente pueda participar en él, va a haber más competitividad, hay menos peajes que pagar, hay menos corrupción, ¿verdad? Sí. Así que más felicidad. Los países con más libertad económica son más felices. Hay más longevidad, hay menos muertes infantiles, hay menos obesidad. O sea, aunque tienes países que tienen mucha obesidad como Estados Unidos y eso, pero en términos relativos es así. Son países que empiezas a ver todas estas correlaciones estadísticas que los economistas dicen, uy, espérate, ¿qué es esto? Inclusive los países se miden con esos criterios, los usan sus planificadores, sus economistas, los que están haciendo los análisis. Ellos miran dónde están en cada criterio y dicen, tenemos que trabajar en esto. Es una herramienta para tú saber qué criterio de análisis de la libertad económica, porque puedes estar muy bien en 4 y es que tienes 4 que están mal y 4 buenos, así que te enfocas en los 4 que están mal, ¿me entiendes? Sí. El principio es bien básico, yo siempre lo he dicho y es una manera bien fácil de explicarlo. ¿Sabes que hablamos de izquierda y derecha? Sí. Y mucha gente no sabe que izquierda y derecha, ¿verdad? No, eso tiene una razón de ser. Y es una razón de ser porque es un péndulo horizontal que comienza con el comunismo, que le llaman extrema derecha, que es el marxismo. Después tienes lo que le llamamos extrema izquierda. Después tienes izquierda, que es el socialismo. Y después tienes centro izquierda, que es el igualitarismo liberal. Ese es Rawls. Socialismo y comunismo es Marx. Es Rawls. E igualitarismo liberal es lo que conocemos como socialdemocracia. Después tienes el centro, que el centro no existe. El centro es un punto de referencia. Una vez tú tomas una posición política, tú te mueves o para la derecha o para la izquierda, porque todo es referente. Así que el centro es simplemente un punto de referencia. A la derecha, centro derecha, es el liberalismo clásico, que le llaman liberalismo clásico hayekiano, porque Friedrich Hayek ha sido el filósofo economista premio Nobel de Economía también, que lo ha llevado, ¿verdad?, a los niveles que fue, especialmente en Estados Unidos. Y de ahí te mueves al derecha, que es libertario, ¿verdad? Eso es Nozick. Y después te mueves al anarquismo capitalista, que es extrema derecha. ¿Le llaman el capitalismo salvaje? Exacto. Bueno, le llaman capitalismo salvaje al liberalismo clásico. Entonces es bien cómico porque no hay extrema, o sea, la socialdemocracia no es extrema izquierda. El socialismo no es extrema izquierda, es el comunismo. Uh-huh. Y al liberalismo clásico, que es el capitalismo, le llaman capitalismo salvaje. Sí. No. El capitalismo salvaje no es el anarquismo capitalista. El capitalismo salvaje es lo que se conoce como el chronic capitalism, que es el capitalismo de compinches, sí, de amigos. Donde más ocurre es en la socialdemocracia y en el socialismo. ¿Por qué? Porque a lo que voy, esas 6 escuelas de izquierda a derecha, la manera que se mueve eso de izquierda a derecha, ¿por qué está el comunismo y después el socialismo? ¿Y por qué no está el comunismo y después el anarquismo capitalista? La razón que se mueven de izquierda a derecha es que a más a izquierda tú estás, más control de los medios de producción por parte del gobierno, más intervención del gobierno en el sector privado y la libre empresa. En comunismo no hay sector privado porque no hay derecho a propiedad privada, comienza en el socialismo, pero está altamente controlado como está en Venezuela. Y entonces, el tercero que tienes es el alto control centralizado y planificación centralizada del gobierno. Unos pocos en el gobierno, especialmente de educación en San Juan, definen la educación para todo Puerto Rico. Un control centralizado y una planificación centralizada. Y el cuarto
es la alta redistribución de la riqueza. Esos 4 criterios son los 4 filtros, los 4 atributos. A más de eso, más para la izquierda. A menos de eso, más para la derecha. Claro. El principio básico, Che, y esto para mí que lo escucha todo el mundo, el principio básico entre el liberalismo y el socialismo filosófico es que el liberalismo entiende y ha demostrado empíricamente que cuando todos los individuos actuando libremente y voluntariamente de manera aleatoria y ante sus intereses particulares, cuando ellos actúan, todos actúan de una manera más inteligente de cómo tendrían que actuar si un grupo pequeño le dice a todo el mundo que tiene que actuar de la misma manera. Eso lo conocemos nosotros en el mundo de crowdsourcing, ¿verdad? Que todo el mundo... Pero en la economía se entiende que si cada persona es libre de decidir ante sus circunstancias de manera aleatoria, voluntaria, ¿qué es lo más que le conviene? La construcción de bienestar es mucho más alta que si es unos pocos diciéndole el one size fits all, ¿verdad? Ese es el principio filosófico fundamental y está demostrado que sí funciona. Okay. Nunca unos pocos van a saber más qué le conviene a cada persona dentro de sus circunstancias que cada persona por sí mismo. Por eso cuando tú ves alta intervención y alta planificación, parte de la premisa de que yo sé lo que es mejor para ti. Es cuestión de que tú me hagas caso y lo sigas. Sí. Oye, eso es importantísimo para que lo vean desde el punto de vista macro. Ahora queremos aplicarlo a ciertos casos en particular y que quiero discutir con ustedes y con Jorge para que esta teoría y clase espectacular que nos acaba de dar Jorge la podamos aplicar a ciertos temas que tú ves día a día para que puedas entender cómo es que en Puerto Rico ya tú estás viviendo un socialismo o una socialdemocracia. Y ya te explicamos en Arroyo Habichuela lo que es la libertad económica. Ahora quiero llevarlo y que Jorge nos explique sobre temas en particulares que tú vives todos los días y que te afectan todos los días. Una de las batallas más importantes y grandes que lleva el instituto y con el que quiero aplicar lo que hemos aprendido hoy es las licencias ocupacionales. Primero, Jorge, ¿qué es una licencia ocupacional? ¿Por qué el Estado se mete en eso? ¿Y cómo aplica estos principios que hemos hablado de eso? Sí, mira, antes que nada, este informe que traes aquí es Acciones de Libertad Económica para un Puerto Rico Justo y Próspero. Tiene 55 leyes bajo las que vivimos. Que inciden en la libertad económica de los puertorriqueños y aquí tenemos las recomendaciones para crear más libertad económica en Puerto Rico a través de una mejor política pública. La primera es licencias ocupacionales. Esa hicimos un estudio hace ya más de 1 año y medio atrás, un estudio de duración de más de 1 año junto a la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Estado. Las licencias ocupacionales, para que tengan una idea, la primera fue la de médicos en 1906. La segunda fue dentista en 1926. Se logra interferir con la ocupación el gobierno y decirle párate ahí para tú poder ganarte la vida en la ocupación que tú elegiste sin que yo como gobierno me meta. Tengo que poder meterme porque hay un peligro inminente para el pueblo. Esa es la única razón bajo la que el Estado puede intervenir con tu derecho inalienable de ganarte la vida en la ocupación que elige. Así que la razón de ser de una licencia ocupacional es que hay un peligro en el pueblo de salud o seguridad pública. Eso debe ser. Exacto. En el 1960, para que tengan una idea, había 5% de licencias ocupacionales, era lo que había en la fuerza laboral. En el 2010 había 35%. 30%. 30% de todas las ocupaciones en Puerto Rico hay que tener algún tipo. En Estados Unidos. En Estados Unidos. En el 2012 Obama se da cuenta, 75% de las licencias ocupacionales son de bajos ingresos. Bajos y medianos ingresos. El tú ganarte la vida en lo que tú eliges es un vehículo fundamental para la movilidad ascendente. ¿Verdad? Imagínate toda esa gente que era bien pobre en el 1900, que tenía 60%, 75% de la población pobre. ¿Cómo salieron de la pobreza? Ganándose la vida en lo que saben hacer, ¿verdad? Y pudiendo hacer un intercambio económico con ese bien y servicio que producen, ganándose la vida. Así que si el gobierno interfiere contigo y no te permite ganarte la vida, pues
puede haber un problema, especialmente para gente que está tratando de echar adelante, porque el que está arriba tiene los recursos, ya es mucho más fácil poder tener capacidad para ganar, para sustentarse. Así que esta gente de bajos ingresos usualmente no tiene un grado académico de médico, de eso. Lo usan con su talento, con su creatividad. Es que tratan de ganarse la vida. Entonces se empezó a ver que había mucha licencia ocupacional que no necesariamente tenía un impacto en la salud y seguridad pública. ¿Me sigue? ¿Y por qué se dan cuenta? Se dan cuenta que comienzan esto por intereses particulares cuando empieza a desarrollarse la economía, ¿verdad? Ya para los 50, 40, 60, pues mucha más gente quiere proteger su ingreso. Y la manera que tú lo proteges es con la finquita. Yo uso al gobierno y su monopolio de la violencia para interferir con las personas que quieran competir conmigo. Lo que llaman barriers to entry. Exacto. Entonces hay menos oferta y los precios suben. Esto está demostrado. El típico eran asociaciones que se unían. Después que estaban unidos como asociación, iban a la legislatura y pedían una licencia. Y era básicamente, protégeme, hazme una finquita. En todas esas ocupaciones el precio subía. Hicieron un estudio en Estados Unidos muy interesante con Angie's List y como 3 websites para plomero, electricista, todas estas ocupaciones de handyman. Y se dieron cuenta que en los estados que había licencia, la calidad era más bajo por los reviews y el precio era más alto. Y en el estado que no había licencia, el precio era más bajo y la calidad era más alta. Porque tienes más gente compitiendo. Competencia es clave, ¿verdad? En la libertad económica, en el libre mercado. Tiene que ser saludable. En Puerto Rico nos dimos a la tarea de estudiar eso porque hay una reforma del 2012 cuando Obama sacó ese informe diciendo que no se demostró una mejora en la calidad ni en los precios con esta intervención y había que considerar si era necesaria, si no tenía un impacto en la seguridad y salud pública. 44 estados han hecho reformas. Se hicieron reformas en que se puedan mover de estado a estado con la misma licencia, porque es todo Estados Unidos. La reciprocidad. La reciprocidad, antecedentes penales. En Puerto Rico, igual que en todos los estados, si tú tenías antecedentes penales, no podías tener una licencia ocupacional. Si tú quieres insertarlo a la sociedad, tienes que permitirle. Es obvio. Se hizo esa reforma y la otra reforma es eliminar licencias que no hacen sentido y reducir las cargas que sean igual. Si yo quiero ser un médico, que hace sentido, que haya una intervención que sea la mínima necesaria y que sea igual en todos los estados. No tienes que darme más restricciones en Florida que en Texas para ser médico. Claro. ¿Entiendes? Y eso hace que la universalidad funcione, la reciprocidad, porque es lo mismo, la individuo es la misma. Nos dimos la tarea en Puerto Rico. Puerto Rico no sabía el departamento ni cuántas licencias ocupacionales había en Puerto Rico. No tenía ni idea. No sabía ni qué agencia tenían licencias ocupacionales. Entonces nos dimos a la tarea de comenzar ese estudio con la YUPI. Año y medio. 3 profesores y como 30 estudiantes, junto al Institute for Justice y el West Virginia Office of Occupational Regulation, que son los que miden las licencias ocupacionales en todos los estados y las cargas de estas. Esto se hace nacionalmente, un ranking como el de libertad económica. Okay. Y nos dimos que Puerto Rico tiene 134 licencias ocupacionales. Nosotros pensábamos que lo que íbamos a hacer era para que las cargas fueran iguales. Y aunque tenemos unas cargas desmedidas en unas ocupaciones, el problema se convirtió más serio porque tenemos 13 ocupaciones que tienen licencia ocupacional que ningún estado tiene. ¿Como por ejemplo? Bueno, tienes promotor de eventos, tienes relacionista público, tienes químico, delineante, agrónomo, administrador de condominio. Son licencias que no existen. Algunas de ellas no existen en ninguna parte del mundo. Nosotros no hemos encontrado en ninguna parte del mundo promotor de espectáculos. Wow. ¿Tú sabes? Wow. Entonces, tienes 34 licencias que 47 estados o más no tienen. Recuérdate, si la licencia ocupacional es para velar la salud y seguridad pública, si no la tienen en un lugar, deben estar muriéndose la gente y no está pasando nada en esos 47 estados. Obviamente, te voy a explicar yo ahora con mi sombrero a la gente lo que le redunda, como dijiste ahorita, es que es más caro los servicios. Es más caro. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, aquí tenemos aprendiz de todo. Eso en Estados Unidos no es licencia. By the way, aquí tenemos 26 de esas 134 ocupaciones que tienen una colegiación compulsoria. Que ¿Todavía quedan? Porque han ido eliminando. No, hay 24 todavía. Pero ahí son los estados, no las hay. Ninguna. Eso ya sé que viola el derecho de libre asociación. Pero eso, obviamente, no solo te sube los precios y tienes menos oferta,
Pero el individuo que quiere ganarse la vida honradamente en esa ocupación porque tiene ese talento o tiene la capacidad de prepararse en eso, no puede entrar porque es muy complicado. Así que se va. Por eso que se van por Orlando, se van para Texas. Afecta la inmigración. Son barberos, son plomeros, son electricistas, son arquitectos. Porque aquí es muy complicado. Ahí tienes dos elementos: costo, calidad y inmigración. Exacto. Imagínate que todos ellos te piden que tengas 4 años de educación universitaria. O sea, cosas, unas cargas descomunales. Así que trabajamos con la legislatura y una pieza legislativa para trabajar este asunto, atemperarnos, alinearnos. Estamos últimos, obviamente, con todo esto. Somos el único, para que tengas una idea, solo otros 2 estados tienen lo que le llaman, esto se llama licencias únicas, que son de ese estado y además ningún estado. Y lo que tienen son 2 licencias. Nosotros tenemos 13. Diablo. Un solo estado. Y nosotros tenemos 13. Estamos dando una pela. Estamos a todo el mundo, exacto. Entonces, esas son las cosas que cuando tú estás en quiebra y tú necesitas que la mayor cantidad de la gente contribuya. No te dije algo importante. La filosofía del liberalismo clásico dice que el motor de la prosperidad en una sociedad es el talento, la creatividad y la innovación de los individuos. Y que tú nada más logras que esa gente, el individuo se exprese con su talento, creatividad e innovación en un libre mercado. Ya que estás impidiendo que entre. Y si estás impidiendo que la gente entre, o sea, es bien entendible para mí saber por qué nosotros estamos donde estamos. O sea, nosotros gobernamos con el dinero de otro, no es con la riqueza que creamos. Tú tienes 2 elementos muy peculiares de Puerto Rico, muy peculiares. El primero es que el individuo, imagínate un sistema de control, yo soy ingeniero de controles. Si tú tienes un sistema de control, tú haces unos cambios en el sistema y sale un output de unas entradas. Ese output hace un feedback, hace una retroalimentación a tu lazo de control y tú te ajustas. Si tú no tienes ese feedback, es bien difícil tú ajustarte. ¿Qué pasa en Puerto Rico? Lo primero es que la gente se va porque tenemos la peculiaridad que tenemos movilidad a 50 estados. Uh-huh. Si tú estás en el mismo lugar gobernando para todo el mundo, México, pues le va a pasar a todo el mundo igual. Así que no importa cómo tú te muevas a México, te cayó la ley. La distorsión causada por esa intervención indebida es igual para todo el mundo. Pero aquí tú te montas en los 50 estados y eso no lo hay. Entonces ya ahí no tienes esa retroalimentación importantísima en una sociedad para que la gobernanza mejore y sea más eficiente, sino hasta consecuencia de que no lo elijan de nuevo y todo eso. Y el segundo fenómeno es que tú solamente gobiernas con la riqueza que crea el pueblo. El gobierno no crea riqueza, es el pueblo. Así que tú ya innatamente como gobierno, inherentemente, tú quieres provocar que haya una creación de valor. Porque de ahí es que tú vas a captar un dinero para hacer tu obra pública. Eso es tan sencillo como eso. Lo único que cambia eso es cuando tienes un recurso natural. Uh-huh. ¿Verdad? Como la caña de azúcar, como el petróleo. ¿Quiénes tenían eso? Cuba y Venezuela. Minería. Y tienen los países árabes, pero obviamente ellos se gobiernan de una manera muy diferente, no democráticamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes esa riqueza de recurso natural, ya no necesitas de la gente. Así que tú le puedes imponer a la gente el dolor que tú quieras hacerlo o no, que no haya creación de valor porque la tienes por acá, explotada. Puerto Rico no tiene eso. Pero tiene el maná del cielo. Eso se llama maná del cielo, ¿vale? Igual cuando tiene esos recursos naturales. Puerto Rico tiene un maná del cielo, que son los fondos federales. Correcto. Así que tú tienes la gente yéndose y no te dice, como gobernante no te ves impactado, aunque hemos visto, ¿verdad?, lo que está pasando en estos últimos años, pero por 60 años se iban y se acabó. Y a la vez no te importa la intervención indebida que provoques, no te importan esas 13 licencias adicionales que tú haces, porque el que la gente no participe en la economía formal y cree valor, para yo poder hacer mi obra pública, no es necesario porque a mí me llega el cheque regardless del contribuyente estadounidense. Eso es un catch-22. Tan sencillo como eso. Entonces, yo puedo dedicarme a que me compren las taquillas de cumpleaños, al que me pida el favor, el interés particular especial de este grupito y de hacerle su favor y que después me hagan mi campañita y mi cosa y hacer esa finquita, porque el bien común de todo y que sea eso lo que mande no me va a impactar. Bueno, hasta que se acaben los fondos federales, ¿verdad? Ah, bueno, claro. Pero, o sea, te lo quiero dejar filosóficamente, conceptualmente, que es importante que lo entendamos, que esas 2 fuerzas no son normales en las sociedades. Y son muy importantes en una gobernanza. La retroalimentación del constituyente, porque no tiene para dónde coger, y que tú quieres que haya una creación de valor y se crea una riqueza para tu entender el bienestar. Tú haces todos tus programas de bienestar con los fondos federales. Entonces el pueblo no. Si tú no estás usando mi dinero para el mantengo, yo no me molesto.
Ahora, si tú me vas a quitar a mí mi dinero, ¿verdad? Y yo no puedo comprar... te voy a hacer una historia, no la hago mucho, pero la he escrito. O sea, yo fui bagger a propina, ¿verdad? En supermercados Mi Gente y supermercados más. Mis padres son inmigrantes, sin nada, y en mi casa yo nunca comí cornflake. Nunca comí Frosted Flake. Era cornflake. Tú le echabas azúcar por encima, se lo quería. Pero nunca me di ningún lujo, no había bizcocho, no había Coca-Cola. El padrino Coca-Cola para el cumpleaños. O sea, eso no había. Y yo era bagger. Y yo empacaba padrinos de Coca-Cola, Frosted Flake, a personas pagando con cupones. ¿Entiendes? Sí. Yo nunca comí eso. Entonces, el punto es que tú estás distorsionando los principios básicos de causa y efecto. De que tú tienes que esforzarte si tú quieres algo. ¿Entiendes? Si tú lo puedes tener sin que esforzarte, eso trastoca por completo cómo nosotros vemos que las cosas funcionan. Y esa es la distorsión que causan los fondos federales. Y esa es una distorsión que causan los fondos federales porque no son... Ahora, imagínate que mi papá y mi mamá pagando impuestos en Puerto Rico estuvieran subsidiando esa asistencia nutricional para que ellos coman Frosted Flake y Padrino y su hijo no. Multiplica eso por millones de personas. Eso lo detienen rapidito. ¿Para dónde tú vas? Sí, entiendo. Lo más que va a comprar es el cornflake, pero el Frosted Flake no puede. Oye, Entonces, eso aquí no pasa porque no se está usando la riqueza del que crea la riqueza en el bienestar al que no la crea. Tienes una economía informal de 33%, 17 billones de dólares anuales. Y tienes 60% de las personas que pueden trabajar no trabajando. De cada 10 te trabajan 4 y 6 no te trabajan. Sabemos que trabajan en la economía informal. Pero no están contribuyendo, son free riders. Están gastando las carreteras, están consumiendo los servicios sociales, servicios públicos, o sea, te están consumiendo todo ese bien, ese activo, sin contribuir a él. Es lo que le llamamos el free riding. Sí. Oye, Jorge, qué interesante lo que dice. Quiero tocar un tema más contigo, aplicando los principios que hemos aprendido, y es basado en la elección. En Puerto Rico, a base de lo que tú has leído, y ahorita lo hablamos aquí, la importancia de leer las plataformas de gobierno. De lo que tú has visto de las plataformas de gobierno, en ese péndulo de izquierda a derecha donde hablaste del socialismo y el comunismo. ¿Ese socialismo o ese comunismo están en esa papeleta que la gente vaya a votar mañana? Sí. Oye, mira, el plan de gobierno Patria Nueva, yo me lo leí completo. Más de 550 páginas. Yo me lo leí completito. Y puedo decir categóricamente que ese plan es basado en la filosofía política económica del socialismo. Eso es izquierda. No es comunismo, pero no es socialdemócrata. No es, o sea, Del Mao dijo que eso no es socialdemócrata. O sea, el igualitarismo liberal es Rawls, you can Google it. Eso es lo que es socialdemócrata, que es la puerta al socialismo, que es una intervención silente y baja de tus derechos de propiedad privada, de tus libertades individuales al Estado de Derecho y al gobierno limitado. Es modulado, pero no es socialismo. Y ellos ya están en el socialismo. Dime varios ejemplos de por qué tú dices eso. Porque mira, tú tienes, por ejemplo, el más que te debe chocar cuando tú lo estás leyendo. Yo lo primero que miro, la herramienta más fuerte del capitalismo, del liberalismo clásico, es el derecho de propiedad privada. Esa es la herramienta más importante. Cuando tú ves la intervención en los Airbnb, tú empiezas a ver una intervención en un derecho de propiedad privada y hacer un intercambio económico con esa propiedad, ¿verdad? Cuando tú empiezas a ver, y yo no digo que no tengan que haber unas intervenciones, porque tú puedes ver como una regulación de intervención, pero tiene que ser una regulación mínima necesaria, ¿verdad? Y hay muchas que no son. Cuando tú ves el impuesto de lujo a un terreno que tú tengas y no estés produciendo en él, eso es una violación crasa a tu derecho de propiedad. O sea, tú puedes tener tu propiedad vacía si tú quieres. Ese es tu derecho. Te puedes ir a vivir a Suecia y tener ahí una propiedad vacía. Y ya. Cuando tú ves que dicen necesito 750,000 cuerdas y en el plan te dice cómo, cuándo y dónde se va a cultivar
lo vamos a decidir nosotros porque necesitamos ser muy coordinados y eficientes con esa planificación. O sea, que ellos van a decir a la gente, tienes que cultivar, pero no solo eso, ¿cuándo vas a cultivarlo? ¿Cuánto vas a cultivar? ¿Y qué es lo que vas a cultivar? Eso está escrito ahí. Wow. Eso es planificación centralizada, eso es socialismo puro. Y bueno, ahorita lo hablamos en los principios básicos. Eso viola por exacto. completo. Así que esa es la lupa. Por eso es importante estos conceptos filosóficos y principios que vienen desde hace... O sea, que estamos hablando de premios Nobel que se ganan con esto, ¿verdad? Y entonces eso te deja ver esta escuela de pensamiento. Esto es marxismo socialista por completo. Uno muy interesante, a veces la gente no se da cuenta, pero yo lo veo, o sea, tú los ves claro, es cuando ellos intervienen en cómo van a publicar las cosas, cómo van a hacer las cosas. Entonces tú dices, ¿quién decide para quién hace eso y quién no lo hace? Empiezan a controlar las decisiones libres y voluntarias de manera aleatoria de las personas en el mercado. Ellos van a hacer basado en el supuesto bien común y la igualdad para todos. Sí, pero es que, exacto, jamás. Es que está demostrado en el mundo, con los datos. Jamás un poco de personas correcto, lo hablamos, centralmente van a saber mejor qué le corresponde a cada persona que tiene unas circunstancias cada una particulares. Jamás. ¿Entiendes? Yo no estoy casado, yo no tengo hijos, tú estás divorciado, tienes un hijo, él no está casado. Eddie. O sea, ¿me entiendes? Cada uno tiene unas situaciones peculiares. Yo soy un hermano con 5 hermanos. O sea, cada uno tiene unas situaciones. ¿Entiendes? Aquel heredó, aquel no heredó, aquel o sea, se fue a la quiebra. O sea, entonces, ahí es que tú te das cuenta que ellos piensan en one size fits all. No es eso. Es un control de ellos sobre todos los bienes de producción. Van a volver a la luma a O sea, que el bien de producción más importante, que es la energía eléctrica, vuelve a ser control completo del Estado. O sea, ellos tienen un sinnúmero que tú lo ves claro. No vas a poder tener plan médico privado. Es todo plan médico público. ¿Entiendes? Ellos básicamente están metiéndose en todas las cosas y controlándolas ellos. Y entonces tú empiezas... Las charter schools se eliminan. Hacen una moratoria en construcción de vivienda en las zonas urbanas para revitalizarlos. O sea, ahí ya tú no puedes construir. Una moratoria en la construcción en las costas. O sea, aunque cumpla con todo, no, vamos a parar esto hasta luego. O sea, es una intervención descomunal en la inversión. Las dos herramientas de crecimiento de una sociedad son inversión privada y emprendimiento. Si tú intervienes indebidamente con el emprendimiento, no lo vas a obtener de la gente, especialmente los que tienen pocos recursos. La intervención, el más gobierno, más intervención, más impuestos, a quien más impacta es al pequeño. A los grandes no, ellos tienen recursos para subsanar eso, ¿entiendes? Sí. Entonces, esa inversión privada no le gusta la incertidumbre, no le gusta el control planificado, que está metiéndose en su bolsillo. Y el emprendimiento, o sea que si tu inversión privada y tu emprendimiento mueren. Lo último que te quería decir con eso, viste que el premio Nobel de Economía lo ganó Acemoglu. Cogí una clase con él, el de Why Nations Fail, con Robinson. Y ellos dicen, vienen de la Escuela de Pensamiento de Chicago, y usaron de mucho en sus datos el Wealth of Nations de Adam Smith. Tú tienes dos fallas que inciden en la apropiabilidad de tu inversión, que cuando hay poco retorno de tu inversión, hay poca inversión privada y poco emprendimiento. Y esos dos elementos son tus fallas institucionales y fallas de mercado. Todo lo que hemos hablado aquí son fallas de mercado que son interferencias indebidas. Las fallas institucionales son esas instituciones de gobierno que tienen que ser eficientes, inclusivas y de alta calidad. ¿Qué ocurre? Ellos demostraron, ganaron el premio Nobel, es obvio, que tienen dos tipos de instituciones, las inclusivas y las extractivas. Las extractivas que le quitan a la gente, están metidos ahí, te están quitando por todo lado. La gente se va. Y las sociedades quiebran, como Puerto Rico. Puerto Rico es el mejor caso de una sociedad con instituciones extractivas, con el nepotismo, el amiguismo, los puestos de confianza, toda la mafia que tiene el gobierno. Él está trayendo ese fondo que es el maná del cielo de allá. Las instituciones inclusivas, lo primero que hacen es facilitar la recreación de riqueza de los individuos. Que haya creación de riqueza por la mayor parte de los individuos. Las instituciones inclusivas, en su definición, es básicamente que la prosperidad sea
la expresión de talento, creatividad e innovación del mayor número de personas de la sociedad. ¿Entiendes? Sí. Vayas allá, cojas tu licencia y te tarde 5 minutos, voy a pedir el permiso y me lo dan. O sea, que todo el mundo, eso es una institución de gobierno inclusiva, una institución que todo el mundo que llega le facilita eficientemente el ser parte productivo. No todo el mundo por igual. No tiene que haber gestores ni nada de eso, ni abogados. Llegan y entonces esas instituciones inclusivas, las enfermedades, quien está enfermo lo sanan rápido. O sea, está todo el mundo siempre en la actividad productiva del país porque las instituciones funcionan. Puerto Rico tiene fallas de mercado y tiene fallas institucionales. En los dos. El premio Nobel dice que son claves para un país echar para adelante. Mis amigos, ahí tienen en blanco y negro. En la papeleta está el socialismo, que es un elemento para que este país, que ya yo pienso que ya lo estamos viviendo, pero que ahora nos estamos dando cuenta a gente, gracias a gente y al Instituto de Libertad Económica, gente como Jorge, que nos están trayendo todo este conocimiento. Lea. Y si no, vaya al website, vea lo que está diciendo el Instituto de Libertad Económica, pero mañana en las elecciones el socialismo está en la papeleta. Déjame finalizar con esto. La razón de nuestra quiebra es la gobernanza de izquierda, centroizquierda, socialdemócrata. Aquí se ha gobernado con igualitarismo liberal, usando el dinero de Estados Unidos. Y toda la política pública de Puerto Rico es altamente interventora. Somos últimos en libertad económica, somos últimos en la facilidad de hacer negocio, tenemos más licencias ocupacionales que nadie. O sea, todos los estudios nos lo demuestran. Somos el único que le damos 266,000 personas, tienen asistencia nutricional, 18 a 54 años, cuerpos sanos, independientes, y no se les pide que trabajen. O sea, somos los únicos que tenemos esa alta intervención. Estamos a la izquierda, centro-izquierda, y eso demuestra que no construye riqueza. Y no te da prosperidad. Son las sociedades con más migración saliente. Mientras menos libertad económica, más migración saliente. Mientras más libertad económica, más migración entrante. Y eso que se conoce irónicamente, búsquenlo, como la puerta hacia el socialismo, es lo que ha dado paso a este malestar, porque no hay bienestar para la mayoría de la gente. Cuando no tienes bienestar para la mayoría de la gente, cuando no hay oportunidad para la mayoría de la gente, va a venir alguien, te va a decir, estas son las élites, estas son la gente que quieren beneficiarse de ellos, y si ellos son los que están robando todo, viene el populista que te dice todo eso y de repente te mueves para la izquierda. Nuestra solución no es gobernanza de más izquierda. Nuestra gobernanza ha sido una de centro izquierda. Patria Nueva es izquierda. Y pensamos que esa es la solución. El problema no es el conductor, el problema es el carro. El problema es la gobernanza que estamos haciendo. Tenemos que hacer una gobernanza de centro-derecha. No estoy hablando aquí de libertinaje, nada de eso. Es que, mira, quítale el guante de la cara a la gente. Permiso, registro de propiedad, licencias ocupacionales, impuestos aquí. Nosotros hacemos 100% de inspección a todos los furgones que entran a Puerto Rico. No hemos encontrado ningún otro país que inspeccione 100% de los furgones que entran al país. ¿Ese costo a quién va? Al cliente. El cliente. Todo esto va al cliente y al pequeño negociante. O sea, nosotros controlamos los precios de los parkings. Aquí todos los parkings privados, DACO te controla lo que tú puedes cobrar. ¿Entiendes? Tenemos un certificado de necesidad de conveniencia, los hospitales están quebrados. Aquí el único que dice si se puede invertir en un hospital, una mejora o uno nueve, es el secretario de salud. O sea, es como que absurdo. Y por eso nace el Che de la derecha, porque es que ya es enough, suficiente. Tenemos que educar a la gente para que reclamemos nuestro poder y tengamos nuestra libertad económica. Jorge, gracias. Gracias a ti. Gracias por venir. No va a ser la última vez. Esta es la primera de muchas veces que vamos a traer a Jorge para que sigamos educando, porque a lo mejor no ganan mañana, pero eso viene por ahí y hay que luchar contra la izquierda para asegurarnos que en Puerto Rico gobierne el área conservadora y echemos para adelante. Mis amigos, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio del Che de la Derecha. Gracias, Jorge. Gracias.